Ignacio Utín a la charla. Bueno, justo ahí me llegó el cartel de YouTube, así que hablo otra vez. Trajimos a Ignacio Utín, fue invitado en el podcast Eurocast en el capítulo que hicimos sobre Hungría. Ignacio es periodista y está maestrando en Relaciones Internacionales, es especializado en Europa Oriental y Balcanes, y, bueno, un dato que nos gusta resaltar es su libro sobre desconstrucción, crónicas y reflexiones de la Europa Oriental postcomunista. Así que, sin más que decir, presento a Ignacio y les aviso que el chat está habilitado para que hagan preguntas. Igualmente, cuando termine de exponer Ignacio, pueden levantar la mano y les cedemos el micrófono para que le pregunten. Bien, antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por la invitación al CCIUB, a la Universidad de Belgrano. Es un placer enorme estar acá con ustedes esta tarde. Espero que me estén escuchando bien. La verdad, no confío, aún un año y pico después de iniciada la pandemia, no confío demasiado en el Zoom. Y me sigue sin gustar demasiado esta metodología, pero no importa. Ya, si no nos acostumbramos a esta hora, no nos vamos a acostumbrar más. El tema que nos convoca hoy es el grupo de Visegrado. Este grupo conformado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, países de Europa Central, aunque geográficamente estén en Europa Central, me parece más lógico considerar los países de Europa Oriental, digamos, siguiendo la vieja lógica de la Guerra Fría, los países que quedaban al otro lado de la cortina de hierro, los viejos países del Pacto de Varsovia. ¿Qué tienen estos países? ¿Qué tienen de curioso estos países? ¿Por qué nos convocan? Los 4 son miembros de la Unión Europea, los 4 son miembros de la OTAN, los 4 están en la zona Schengen, con lo cual están en la zona sin fronteras de Europa. 3 de los 4 no usan euros, después vamos a hablar de eso. Y este grupo fue fundado en 1991 con una lógica muy clara. Lo fundan 2 hombres que seguro conocen y un tercero que quizás no les suene tanto. Los 2 que conocen son Václav Havel, presidente de Checoslovaquia, eventualmente a partir de 1993 presidente de la República Checa. En 1993, el 1 de enero, se separan República Checa y Eslovaquia, pero Václav Havel queda como presidente de República Checa. El segundo que seguro les suena es Lech Wałęsa, presidente de Polonia durante buena parte de los 90, y además un hombre que hizo mucho por el cambio de sistema. Hizo mucho durante los 80 como líder de Solidarność, de Solidaridad en castellano, que fue un sindicato muy importante. Fue de hecho tan importante que fue la primera organización independiente del Estado que nació al otro lado de la cortina de hierro, considerando todos los países del Pacto de Varsovia y también países como Albania o Yugoslavia que no eran parte del pacto. Bueno, Albania sí hasta el 68. Y el tercero es el primer ministro de Hungría, que seguro no les suena, que se llamaba József Antall. Estos 3 hombres fundaron este grupo de Visegrado con una idea muy clara, que era: terminó el comunismo, cayó el muro en Berlín, tenemos democracia, tenemos elecciones, ¿qué hacemos ahora? Tenemos 2 opciones bien claras, que es básicamente lo que hicieron todos los países del viejo Pacto de Varsovia y otros países comunistas de Europa Oriental y más allá. Una opción es acercarnos a la OTAN, otra opción es quedarnos más cerca de Moscú. Hay algunos países, sin alejarme demasiado del tema, hay algunos países que iniciaron su independencia en 1991, 1990, depende del caso, como cuasi satélites de Moscú, como si nada hubiera cambiado demasiado. Eso pasó, por ejemplo, en Georgia, que el presidente Shevardnadze fue el último canciller, el último ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, y queda como presidente de Georgia, con lo cual mucho no cambió. Pero después hay países que dieron vuelta a la página muy rápido. Entre ellos, el grupo de Visegrado. También pasó con los países bálticos, que tienen otra historia, pero no es el tema de hoy.
Entonces el Grupo de Visegrado nace en 1991 con una idea muy clara, que es acercarse a la OTAN y a la Unión Europea. ¿Cómo hacemos para dar vuelta a la página, cambiar todo este pasado comunista de economía centralizada, cómo pasamos a una economía de mercado, y cómo hacemos para ir acercándonos de a poco, como podemos, con todas las reformas que hay que hacer, a la OTAN y a la Unión Europea? Ese fue el principio de este grupo. Lo que pasa en los 90 en estos cuatro países es bastante similar. De hecho, yo diría que es casi que lo que pasa en todos los países que dejaron de ser comunistas en la misma época. A algunos les fue un poco mejor, a algunos les fue un poco peor. Pero los 90 fueron una década muy difícil, una década muy compleja. Eh, Estos países arrancan los 90 con partidos socialdemócratas en el poder, es decir, no hay una centroderecha enseguida, pero los socialdemócratas tienen que lidiar con reformas, muchas de las cuales son profundamente impopulares, empezando por privatización. Todas las grandes empresas que pertenecían al Estado de pronto son privatizadas. Quizás no todas, sí la mayoría. En muchos casos no salió nada bien eso. En algunos casos salió más o menos, pero las privatizaciones terminaron en muy pocas manos, como pasó en Rusia, por ejemplo, o en Ucrania. Y así tenemos esta suerte de casta que existe hasta hoy en Rusia o en Ucrania, que son los oligarcas. Eh, pero en términos generales, los 90 fueron muy difíciles, muy difíciles. Esta transición de la economía centralizada a la economía de mercado fue muy compleja. Estamos hablando de, por ejemplo, corrupción, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de desocupación, de inestabilidad. Y este es el punto fundamental. ¿Qué es la estabilidad? ¿Qué significa la estabilidad y qué significa ser garante de la estabilidad? Porque cuando hablamos de qué pasa hoy en el Grupo de Visegrado, quiénes son Orbán, quién es Kaczynski, no podemos omitir este factor que es la estabilidad. Claro, en países que sufrieron tanto los 90, los cuales los 90 fueron realmente muy complicados, hablar de estabilidad, ser el garante de la estabilidad, es un punto muy fuerte. Dicho todo eso, eventualmente los cuatro entraron a la OTAN, eventualmente los cuatro entraron a la Unión Europea. En 1999 es el primer enlargement, el primer crecimiento de la OTAN en casi 50 años. Está bien, en el medio, digamos que Alemania se reunificó y de alguna forma Alemania se unió a la OTAN, pero no lo contemos porque sigue siendo Alemania. Pero en 1999 entran a la OTAN República Checa, Hungría y Polonia. Y ustedes preguntarán, ¿y Eslovaquia? Eslovaquia me queda, es el único que falta del grupo. ¿Por qué no está Eslovaquia? Bueno, justamente porque tenía un problema muy grave de corrupción. Y eso le impidió la entrada a la OTAN. Eslovaquia se va a incorporar a la OTAN recién en el 2004, y no es el único. De hecho, en el 2004 se suman muchos países del viejo Pacto de Varsovia, empezando por Bulgaria y Rumania, pero también Eslovenia, que no era parte del Pacto de Varsovia, era parte de Yugoslavia, y lo que me parece más interesante todavía es que se unen a la OTAN Estonia, Lituania y Letonia, que eran parte de la Unión Soviética. Eso es un cambio fundamental. Entonces, cuando hablábamos antes de esta decisión fundamental que toman los distintos países a principios de los 90, que es acercarse a la OTAN o quedarse bajo el ala de Moscú, el caso de Estonia, Lituania y Letonia es muy interesante, porque son los primeros que dan vuelta a la página dentro de la Unión Soviética. En el 2004 es el crecimiento más fuerte de la Unión Europea, y en el 2004 entran 9 países, que se los leo. Además del Grupo de Visegrado, de los 4 del Grupo de Visegrado, entran los 3 bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, y entra Eslovenia, y entra uno que no nos importa, que es Malta, que no tiene nada que ver con esto. Es otra historia completamente distinta. ¿Qué pasa? Vamos a analizar un poquito qué pasa en estos 4 países a partir de principios de los 90. Dijimos que
los 90 fueron una etapa muy difícil, en la cual, por ejemplo, no se terminaba de dilucidar, no solo en este grupo de Visegrado, sino en toda la región, ¿qué hacemos con los comunistas? ¿Qué hacemos con el Partido Comunista? En algunos casos, por ejemplo en Bulgaria, el comunismo cambió de nombre, pero volvió a gobernar. En Moldavia, que era era una de las repúblicas soviéticas, volvió a gobernar el Partido Comunista con ese nombre. En otros países se prohibió el Partido Comunista, por ejemplo en Ucrania a partir de 2014 se prohibió, se proscribió el Partido Comunista. Pero en términos generales, digamos que lo más común fue que el comunismo se transformara en partidos más democráticos. En general cambiaron de nombre de Partido Comunista a Partido Socialista, como pasó en Bulgaria, por ejemplo. Pero en muchos casos volvieron a gobernar, en coaliciones, por ejemplo. Y eso pasó en Hungría. En Hungría empezó gobernando la socialdemocracia, después la socialdemocracia se alió con los, llamémosle, postcomunistas. Y ahí aparece este hombre que tanto hemos escuchado nombrar, que se llama Víctor Orbán. ¿Quién era Orbán? ¿De dónde sale Víctor Orbán? Yo creo que la razón que nos convoca hoy no tiene que ver con que Hungría, Polonia sean países pintorescos y, no sé, turísticos. Budapest es súper turística. Tiene que ver con su postura respecto al resto de la Unión Europea. Y respecto a la democracia en general, a la democracia liberal, si se quiere. Y el referente de esta nueva postura, llamémosle antidemocracia liberal, si quieren, es Víctor Orbán. Víctor Orbán es el que crea esta postura que después de a poco se va a ir expandiendo, pero él es definitivamente el primero. Y él aparece como un estudiante muy joven, a principios de los 90, él de hecho estaba estudiando en Inglaterra, y con la caída del comunismo vuelve a Hungría. Y forma parte de Fidesz, una agrupación que nace en 1988, poco antes de la caída del comunismo, que se llama Alianza de Jóvenes Demócratas. Ese es el significado de Fidesz. Es decir, partimos de juventud, jóvenes, y partimos de democracia. Pero además, esto no lo dice el nombre, pero una democracia liberal. Era un partido liberal que de a poco, con esta alianza que se va formando en los 90 entre los socialdemócratas y los, llamémosle, postcomunistas, Fidesz se empieza a convertir de a poco en el referente del anticomunismo en Hungría. Digamos, Fidesz no sale de un repollo. El Orbán que conocemos hoy no sale de la nada. Es de la misma forma que Ley y Justicia en Polonia, del cual vamos a hablar en unos minutos, tampoco sale de la nada. Son partidos que ocupan un espacio que nadie más ocupaba. En este caso, el anticomunismo, en principio. Orbán gana las elecciones del 98 y gobierna entre el 98 y el 2002 con esa lógica del anticomunismo. Pero además, no solo del anticomunismo, sino el que nunca salió con los comunistas, nunca formó un gobierno con los postcomunistas, y además, como si fuera poco, el que no tuvo que lidiar ni con las privatizaciones, ni con la inflación, ni con la desocupación, ni con ninguno de todos los problemas que implicaron la necesaria transformación, las necesarias reformas que tuvo Hungría. Digamos, era impoluto, tenía todas a favor, y gana. Ahora, el problema es que gobierna hasta el 2002 y pierde. En el 2006 se vuelve a presentar y pierde. Entonces, para el 2010, cuando son las siguientes elecciones, digamos que cambia su estrategia. Deja de ser el líder de un anticomunismo, que, hablemos en serio, decir, usar como argumento el anticomunismo es muy pobre. Es muy pobre. Porque a esa altura, para el año 2002, ya estaban todos de acuerdo que el comunismo no había funcionado en Hungría y ya había muy poca gente que miraba hacia atrás.
Con lo cual el discurso, el argumento de yo no estoy con los comunistas, es poco, es muy pobre, te faltan argumentos, te faltan propuestas, algo más tenés que decir, y no le alcanza. Ahora, en 2008 pasa algo fundamental, no solo para Orbán, no solo para Hungría, sino para todos estos partidos que van a nacer de a poco, que se van a ir acercando a Orbán, y que siguen una lógica muy parecida. En 2008 hay una crisis, a partir de 2008. Una crisis económica que afecta mucho a la Unión Europea, también a Estados Unidos, también a básicamente todo el planeta, fue la gran crisis económica global. Y Orbán empieza a explotar eso. De hecho, gana las elecciones del 2010 a partir de esa lógica. Vean que en toda Europa hay una crisis que nosotros no provocamos, que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con nuestra economía y sin embargo nos está arrastrando. ¿Por qué nos arrastra? ¿Qué hicimos los húngaros para merecernos esta crisis? ¿Cuál es nuestra culpa? Nosotros somos un país que no tiene nada que ver con esto, que ni siquiera formamos parte de la Unión Europea. Hasta el 2002, Hungría no era miembro de la Unión Europea. Recién se va a sumar en el 2004. Pero cuando Orbán abandona el poder en el 2002, no era miembro de la Unión Europea. Y empieza a explotar ese recurso, esa idea de esta crisis no es nuestra, y no nos merecemos esto, y no tenemos nada que ver con esto. A partir de eso, Orbán y Fidesz, que habían nacido, insisto, como un partido demócrata, joven y liberal, se empieza a volcar cada vez más hacia el nacionalismo, hacia, digamos, un cierre, digamos, cada vez cerrarse hacia adentro, cada vez menos liberal, cada vez menos cercano a la Unión Europea, cada vez más cerrado, en definitiva. Y con un Orbán cada vez más fuerte, se empiezan a aplicar unas lógicas que después se van a ir aplicando en distintos países. El primer punto es, ¿queremos ser un país cerrado? ¿Queremos ser una nación que no pueda ser afectada por ejemplo, la crisis económica europea que después se traslada a distintos países? Para eso tenemos que constituir un país fuerte, un país cerrado, un país homogéneo, un país como el que fuimos, como el que supimos ser. Y en ese sentido hay una estrategia que, de nuevo, se aplica en distintos países, que es la relectura histórica. Es rever el pasado. ¿Qué hacemos con lo que fuimos? Eso me parece un dato fundamental. En el caso de Hungría, por ejemplo, se empieza a reivindicar la figura de Miklos Horthy. Miklos Horthy era un militar, un almirante, si mal no recuerdo, que participó de la Primera Guerra Mundial, después de la caída del Imperio Austrohúngaro pasa a liderar Hungría hasta principios de la Segunda Guerra Mundial. Y Horthy, además de ser un líder muy fuerte, a principios de los 40 salía con Hitler. Hoy, mirando para atrás, ¿por qué un gobierno como el de Orbán reivindica una figura que era aliada de Hitler? Es raro. Bueno, y lo que termina diciendo en parte de esta relectura histórica es que bueno, en realidad no era aliado de Hitler, sino que los nazis invadieron Hungría y obligaron a los húngaros a hacer muchas cosas. Por ejemplo, a matar judíos, por ejemplo. Con lo cual no es culpa de los húngaros. Y Horthy era una figura nacionalista, era una figura fuerte, era una figura que reivindicaba al nacionalismo húngaro. Y reivindicaba el poder de Hungría, de la nación húngara. Además de esto, hay una lógica que tiene que ver con la victimización. La victimización siempre funciona para enaltecer los nacionalismos. Siempre funciona. La victimización y por el otro lado, que creo que van de la mano, el irredentismo. No quiero hacer paralelismos con lo que pasa en Argentina y Malvinas, me parece que es otro tema, pero no importa, digamos que funciona de alguna forma parecido.
En el caso de Hungría es muy claro esta relación entre la victimización y el irredentismo. Porque en 1920, finalizada la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Trianón. Y el Tratado de Trianón lo que hace es partir a la vieja Hungría. Con este tratado, Hungría pierde más o menos 2/3 de su territorio, más o menos la mitad de su población. Y al día de hoy, todavía hay amplios sectores de la población que siguen buscando recuperar esas tierras, buscando recuperar esa población. De hecho, en 2011, Orbán cambia la constitución, y una de las cosas que dice la nueva constitución es que el Estado húngaro tiene la potestad y la obligación de proteger a húngaros fuera de Hungría, a los étnicamente húngaros. El caso más relevante es Székely, que es, o País Sículo en castellano, que es una región en el centro de Hungría, de Rumania, en la cual viven húngaros. Está muy lejos de Hungría, está en el centro de Rumania. Y sin embargo, buena parte de la población, por no decir la mayoría, son húngaros. Hoy por hoy, que Rumania y Hungría son miembros de la Unión Europea, si alguien atacara, si pasara algo con los húngaros en Rumania, la Constitución de Hungría dice que tienen que atacar, que tienen que proteger a esa minoría. Es raro considerando que los dos no solo son miembros de la Unión Europea, sino que los dos, Hungría y Rumania, son miembros de la OTAN. Digamos que no deberían poder atacarse entre sí. Pero así funciona la lógica de Orbán. Al menos desde lo discursivo, es muy poco probable que Hungría entre en guerra con Rumania si llega a pasar algo así, es muy poco probable, pero de lo discursivo funciona. Funciona, es algo que vende muy bien esta lógica de la victimización. Pero además, como si esto fuera poco, la etnia húngara es una etnia muy única. Los magyar, los húngaros, es una etnia que no tiene nada que ver con nada. Que si bien su idioma se supone que está emparentado con el finés y el estonio, son idiomas urálicos, la etnia en sí no tiene relación con ninguna. Y están rodeados de etnias distintas. Están rodeados de eslavos, de checos, de eslovacos, de croatas, de serbios. Están rodeados de los austríacos, que son germánicos. Están rodeados de Rumania, que son latinos. Y los húngaros están en el medio. Digamos, somos únicos, y como somos únicos, somos vulnerables. ¿Qué hacemos con esa vulnerabilidad? La mejor opción es unirse. Unirse bajo una bandera única, bajo un líder único, y permanecer así fuertes, unidos y homogéneos. Todos húngaros, todos católicos, todos blancos, todos heterosexuales. Esa es la lógica. Y en este sentido hay muchas lógicas que se van construyendo de a poco, hay muchas, digamos, bueno, voy a decir lógicas porque no me sale otra palabra, que se van construyendo de a poco. Esto tiene que ver con centralizar cada vez más el poder en la figura de Orbán. Dijimos, la mejor forma de mantener un pueblo unido es bajo un líder fuerte. ¿Cómo mantenemos un líder fuerte? Fortaleciéndolo cada vez más. En ese sentido, hay una segunda crisis muy importante, dijimos la del 2008, que de alguna forma impulsa a Orbán al poder, y la segunda es la crisis del 2015, la crisis migratoria del 2015, que es un catalizador para Fidesz y para Orbán, y para toda la lógica de Orbán en la región, no solo entre los miembros del Grupo de Visegrado, sino también entre otros países de Europa, aún más lejanos. En 2015 hay una gran crisis migratoria, empiezan a llegar miles, cientos de miles de refugiados de distintos países, especialmente de Siria, pero no solo de Siria. Empiezan a llegar a Europa. Y la Unión Europea lo que hace es repartir entre sus miembros cuotas. Digamos, los distintos países tienen que aceptar una determinada cantidad de refugiados. Eso es lo que propone la Unión Europea. Y Orbán dice no. De hecho, Hungría y Eslovaquia llevan este punto al Tribunal de Justicia Europeo, para que el Tribunal de Justicia Europeo les diga que esto es ilegal. Pero no, el tribunal les dice que esto está bien, que esto se puede,
y Hungría, medio a regañadientes, termina aceptando a algunos refugiados, pero digamos que los trata lo suficientemente mal como para que quieran irse. Acepta una cantidad muy pequeña, algo así como el 10% de los que presentan aplicaciones, solicitudes de asilo, y, y a los pocos que entran, digamos que indirectamente los expulsan hacia Alemania, hacia Austria sobre todo, y con el temor de que vuelvan. Mirá si no los aceptan en Austria, mirá si no los aceptan en Alemania, ¿qué hacemos con eso? Este no es el único punto que diferencia a Orbán de la Unión Europea. No solo tiene que ver con esta concentración del poder, este límite a las distintas oposiciones, a la libertad de prensa, esta concentración en general. No solo tiene que ver con eso. Hay algunos puntos que, que no estamos mencionando, que tienen que ver con la centralidad y la autonomía de Hungría. Entre ellos, por ejemplo, que Hungría no usa euros. ¿Por qué no usa euros? Bueno, en principio porque tenía una inflación muy alta, después porque fue la crisis del euro del 2008, y después hubo distintas excusas para nunca terminar de implementar el euro, la moneda que es común a la Unión Europea. Hay distintos países que no lo usan, por ejemplo Suecia, pero digamos que en general la Unión Europea usa euros. Y Hungría no, Hungría de ninguna forma. Digamos que eso lo habilita a tener una mayor autonomía económica, a favor de la pena de muerte, que está prohibida en la Unión Europea, todo lo que tiene que ver con derechos LGBT, homosexuales, bisexuales y demás. Orbán tiene una lógica sumamente conservadora. Dijimos antes que lo que no sea húngaro, blanco, católico, heterosexual, queda fuera de la norma. Y en ese sentido, hace algunos meses, si mal no recuerdo en junio, se aprobó una ley que se llamaba algo así como Ley de Protección Infantil, que lo que decía es que se prohibía la difusión de homosexualidad que pudiera afectar a menores. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, por ejemplo, afecta a lo que es ficción. Por ejemplo, la producción de películas, de series, de libros. Todo eso se prohíbe. Por supuesto que a la Unión Europea no le gustó nada. ¿Cómo le va a gustar una ley que eh, no solo, digamos, afecta al colectivo LGBT, no solo lo estigmatiza, sino que además afecta a la libertad de prensa, la libertad de expresión? ¿Cómo le va a gustar esto a la Unión Europea? Y la Unión Europea emite un comunicado diciendo que están profundamente preocupados por todo este avance. Después, con eso no pasa nada. Pero hay 7 países que no firman esta declaración, que son Bulgaria, Rumania, Eslovenia, Croacia y República Checa, Eslovaquia y Polonia. Es decir, los 4 miembros del Grupo de Visegrado están de acuerdo con esta ley. De hecho, Polonia no solo no firmó esta declaración, sino que emitió un comunicado apoyando explícitamente a Hungría. Y para no hacer demasiado largo el caso húngaro, pasemos al caso polaco. El caso polaco es el más parecido al de Hungría. En 2001 se funda Ley y Justicia, PiS por sus siglas en polaco, y Ley y Justicia nace como un partido de centro-derecha, nada fuera de lo común, pero igual que pasa con Fidesz, se va corriendo de a poco cada vez más hacia el ultranacionalismo, hacia el ultraconservadurismo, y sobre todo hacia una idea de una Polonia homogénea y unida, que es mucho más importante todavía. ¿Y cuándo aparece Ley y Justicia? Ok, gana las elecciones del 2005, pero en 2007 pierde, dura muy poco en el poder, y recién va a volver casualmente en el 2015. Así como dijimos que Orbán explota las crisis de 2008 y 2015, Ley y Justicia es exactamente lo mismo. En 2015 gana las elecciones, arrasa en las elecciones, en el medio de la gran crisis migratoria, cuando tenías a cientos de miles de refugiados de distintos países
muchos de ellos, diría la mayoría, pero no todos, musulmanes, y la Unión Europea diciéndole a los distintos países que tienen que aceptar una determinada cantidad. Polonia, que estaba hasta ese momento gobernada por Plataforma Cívica, que tal vez les suene porque es el partido de Donald Tusk, que fue presidente de la Comisión Europea hasta el 2019, en un principio dice, ok, aceptamos a lo que nos digan, pero cuando asume Ley y Justicia, en el 2015, cuando asumen entonces los gemelos Kaczynski, Lech y Jarosław, dicen de ninguna forma, nosotros no vamos a aceptar. Polonia es un país soberano, nosotros somos gobernantes de un país soberano y no queremos tener ninguna relación con esto. No queremos que nos invadan estos musulmanes, que no tienen nada que ver con Polonia, que no hablan polaco, que no son polacos, que no son católicos tampoco. No sabemos quiénes son, es un riesgo enorme. De hecho, en ese momento hubo algunas encuestas y más o menos el 70% de los polacos estaban en contra de aceptar refugiados. Que, digámoslo claramente, es gente que se escapa de una guerra, es gente que se está muriendo de hambre, que caminó quién sabe cuántos cientos de kilómetros para llegar ahí escapando de una guerra. No es gente que se va porque se aburrió en su casa. Pero Polonia dice no. Y Polonia no acepta a un solo refugiado, ni a uno, oponiéndose a lo que decía la Unión Europea. La historia de Polonia es un poquito distinta a la de Hungría, porque antes les mencionaba a Lech Wałęsa y estos 80s en Polonia, que son el principio de un cambio, son un cambio que no existió en otros países de esa región, porque todos los países de esa región empezaron la transformación a partir de los 90, pero en el caso de Polonia fue antes, gracias a Lech Wałęsa, que después le podemos criticar un montón de cosas, pero definitivamente fue una figura muy importante en los 80. Fue el que comandó esta suerte de revolución en contra del gobierno comunista. Y fue el que creó, mediante una revolución pacífica, creó la primera organización independiente dentro del Pacto de Varsovia. Es muy importante eso. Pero además hay una figura fundamental en el cambio de Polonia, que también explica el hoy, que es Karol Wojtyła. Karol Wojtyła seguramente ustedes lo conocen como Juan Pablo II, primer papa eslavo de la historia, por supuesto primer papa polaco de la historia. Polonia es un país católico, es un país con abrumadora mayoría de la población católica. Casi que todos los polacos son católicos. Digamos que no se puede disociar la unidad, la identidad polaca del catolicismo. Tanto es así que hay una referencia muy clara para Ley y Justicia, que es 1683. En 1683 hubo una batalla cerca de Viena que enfrentaba al Imperio Otomano, que venía avanzando desde los Balcanes, conquistando de a poquito el occidente europeo, contra Polonia y, digamos, Austria, pero lo importante fue Polonia. Polonia gana esta batalla, y a partir de entonces el Imperio Otomano empieza a retroceder, muy de a poco. ¿Por qué es importante esta batalla? Porque a partir de eso, a partir de 1683, a partir de esta batalla, Polonia empieza a mitificar esta lógica de somos los que vencimos a los musulmanes, somos los que protegimos a Europa, somos los que protegimos a Europa como continente cristiano. En otras palabras, somos el Cristo de las naciones, como le gusta decir a Kaczynski. Somos los que nos sacrificamos para proteger a todos los demás. Y con esto quiero decir, ¿cuán importante es el catolicismo en Polonia? Es muy relevante. Cuando aparece entonces un gobierno que reivindica esta unidad, reivindica la identidad polaca, reivindica a Polonia como país católico, unido y homogéneo, crece mucho, especialmente a partir de 2015, que son las elecciones que ganan Ley y Justicia. Digamos que ya le había ido mal, con una lógica muy similar, le había ido mal, había perdido elecciones. De hecho, en el 2010
muere uno de los gemelos Kaczynski, Lech Kaczynski, muere en un accidente aéreo, y uno diría, con la muerte del líder, seguro que un montón de gente empatizó con eso, con el dolor del hermano y todo eso, y no pasó. En el 2011 perdieron las elecciones. Y recién vuelven al poder en el 2015. Y a partir de 2015 se da una serie de estrategias que tienden a concentrar el poder. No solo gana Ley y Justicia el Sejm, no solo tiene mayoría absoluta en el Parlamento, no solo gana la presidencia de la mano de Duda, Andrzej Duda, que sigue siendo el presidente al día de hoy, sino que además, como no le alcanza con controlar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, le falta el Poder Judicial. Entonces, nombra a dedo, digamos, a los jueces del Tribunal Constitucional, el tribunal más importante de Polonia. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que pasó hace apenas un par de semanas. El Tribunal Constitucional dijo, se los voy a leer textual, la Unión Europea no tiene competencia para evaluar a la justicia polaca. Es decir, la justicia polaca está por encima de la justicia del derecho europeo. Y es algo que choca de lleno con la Unión Europea, porque formar parte de un tratado significa ceder cierta soberanía. En este caso, cierta soberanía ligada al derecho, a los juicios, ligada a los tribunales en general. Y Polonia, este tribunal constitucional, dice que no es así, que la Constitución y las leyes polacas están por encima de la Constitución y las leyes de la Unión Europea. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, a la Unión Europea, por supuesto que esto no le gustó nada, y en las últimas semanas tenemos una serie de debates retóricos que son espectaculares, alucinantes. Yo no sé cuánto lo vienen siguiendo, pero es increíble todo lo que se están diciendo entre Polonia y la Unión Europea. La Unión Europea en principio le dijo que esto no es así, de ninguna forma. El formar parte de la Unión Europea implica ceder esta suerte de soberanía. Y Polonia empieza a amenazar. Dice que si no respetan la soberanía polaca, se va a ir de, por ejemplo, los tratados que tienen que ver con cuestiones ecológicas. Claro que para Polonia, por ejemplo, el carbón es muy importante. Y toda la industria del carbón, que es muy importante en Polonia, choca de lleno con estas lógicas europeas de promover políticas más ecologistas, más limpias, energías más limpias, más renovables. Entonces Polonia amenaza con eso. ¿Cómo le responde la Unión Europea? Amenaza con cortarle fondos. Se supone que para la pospandemia, para la reconstrucción de la pospandemia, Polonia tiene asignados 36.000 millones de euros. Y la Unión Europea dice, y mirá, si vos no seguís los dictámenes de la Unión Europea, el bloque del que formás parte, que acordaste, yo no te puedo dar esta plata. ¿Qué sé yo qué vas a hacer con esa plata? No tengo ninguna forma de chequearlo. Pero además, como si fuera poco, nombrás jueces a dedo. Además, este año pasó algo muy pintoresco. Se está debatiendo una ley en Polonia que tiene que ver con medios de comunicación. Lo que dice el gobierno es que quiere limitar la propiedad de medios en manos extranjeras, en manos no europeas. ¿Y saben quién es el principal afectado? Uno diría, bueno, quizás tiene que ver con Rusia, tiene que ver con China, con países fuertes que aparentemente le caen mal a la Unión Europea. El principal afectado es Discovery. Discovery Channel, que es estadounidense. Porque sí, porque tiene distintos canales que no le gustan a Polonia. Entonces, claro, la Unión Europea dice, esto no está bien, es limitar la libertad de expresión, es limitar la libertad de prensa. Y además, como si fuera poco, tiene una lógica respecto a los grupos LGBT muy similar a la de Hungría. De hecho, en los últimos años se han declarado oficialmente distintas regiones de Polonia como zonas libres de LGBT. ¿Escucharon hablar alguna vez de Judenfrei? Las zonas libres de judíos, ciudades libres de judíos que existían en la Segunda Guerra Mundial. No hubo muchas ciudades declaradas oficialmente Judenfrei, pero las hubo. Bueno, acá no lo están haciendo con los judíos, lo están haciendo con LGBT, homosexuales y demás. Hay muchas
muchas normativas del gobierno polaco que tienen que ver con eso, con restringir la libertad de expresión, con restringir la libertad de prensa. Y por supuesto que a la Unión Europea no le gusta nada, entonces amenaza con cortarle fondos y amenaza con aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que tiene que ver con suspender la posibilidad de voto en el Consejo Europeo. Al final, por una u otra razón, nunca lo terminan aplicando, pero a la Unión Europea menos. ¿Y cómo responde Morawiecki? ¿Cómo responde el primer ministro de Polonia? Dice que si la Unión Europea no le manda fondos, entonces lo va a considerar una declaración de guerra, esto pasó ayer, lo va a considerar una declaración de guerra y va a ser el principio de la Tercera Guerra Mundial. Y Polonia va a responder con todas las armas que tiene. Estamos hablando de un primer ministro de la Unión Europea. Estamos hablando de un líder político de la Unión Europea. No estamos hablando de, no sé, Corea del Norte. Bueno, sobre eso, Ignacio, disculpa que te interrumpa, pero justo llegó una pregunta al chat de Paula Lozano, que te quiere consultar si consideras que en los próximos años se puede producir un proceso similar al Brexit, pero con los países del Grupo de Visegrado. Y bueno, justo con Polonia es un tema que estuvo dando vueltas estos días. Me encanta la pregunta, porque todos nos planteamos lo mismo. Si tanto critican a la Unión Europea, ¿por qué no se van? Y punto. Si quieren ser soberanos, si quieren ser 100% independientes, si no quieren ceder su soberanía a un bloque continental, váyanse. Y punto. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, en principio, un dato de color, apenas el 15% de los polacos aprobarían irse de la Unión Europea. En Hungría la cifra es bastante similar. Hay dos razones fundamentales por la cual estos países no se van de la Unión Europea. La primera tiene que ver con los fondos, porque la Unión Europea les da mucha plata. Tanto para Hungría como para Polonia, los aportes de la Unión Europea les significan alrededor del 5% de su Producto Bruto Interno. Algunos años más, algunos años menos, pero alrededor del 5% de su PBI. Que es mucho dinero, mucho dinero. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en Polonia, pero viajás por Polonia. Es increíble la cantidad de infraestructura nueva. Los trenes, las estaciones de tren, los tranvías, hay por todos lados infraestructura nueva. Y todo eso es gracias a la Unión Europea. No es gracias a el crecimiento que obviamente tuvo, el crecimiento económico obviamente lo tuvo Polonia, pero eso es gracias a los fondos de la Unión Europea, sin duda. Y el segundo punto, que me parece mucho más relevante que esta explicación muy simple, que es simplemente no se van por plata, es que estos partidos, como Ley y Justicia, como Fidesz, no son anti-Unión Europea. Es más, yo diría ni siquiera son euroescépticos. No es que no les guste la Unión Europea, no les gusta el concepto de Unión Europea. Lo que no les gusta es la Unión Europea actual. Es la Unión Europea como es hoy. Digamos, quieren cambiar la Unión Europea desde adentro. Y en ese sentido quieren cambiar la Unión Europea haciendo que los países puedan ser más independientes, más soberanos, que no haya un mayor control desde Bruselas, por ejemplo, hacia las políticas y la economía en general de estos países. Entonces, decía antes que Orbán es un faro, fue el primero que empezó con estos discursos. Pero se va expandiendo. Se va expandiendo, en principio, al interior de la Unión Europea. Después hay ciertos discursos de Orbán que traspasan la Unión Europea, y es así como escuchamos a Jair Bolsonaro hablar de Soros, que el primero que empezó a hablar de Soros y a decir que Soros promovía distintas cosas que no vamos a profundizar ahora, fue Orbán. ¿Por qué? Bueno, en principio porque Soros es húngaro, y porque le servía tener un enemigo como Soros, un enemigo que es liberal, que es húngaro, que además es judío, además ni siquiera es católico. Es un enemigo que cuadra por todos lados. Pero volviendo al tema, estas lógicas se van expandiendo. Y es así como en Eslovenia tenemos a Janez Janša, que si bien no es de ninguna forma tan fuerte como es Kaczynski en Polonia, perdón, dicho sea de paso, Kaczynski hoy no tiene ningún cargo oficial, pero es el poder,
es el líder de Ley y Justicia, y aunque no sea ni primer ministro, ni miembro del Parlamento, ni presidente, es el poder. Y tampoco tiene el poder de Orbán, porque a esta altura, cuando ya nombraste a todos los jueces, ya nombraste a todas las comisiones habidas y por haber, ya tenés el poder pase lo que pasa en las elecciones. Y eso no pasa en Eslovenia. Y algo muy similar pasa en República Checa, otro miembro del grupo de Visegrado, que no hemos nombrado hasta ahora. ¿Por qué no nombramos del todo, por qué no profundizamos en República Checa y en Eslovaquia? Porque en principio tienen una historia distinta. Digamos, la lógica de Orbán, la lógica de Ley y Justicia, no ha penetrado demasiado en República Checa y Eslovaquia. Porque en principio son países con instituciones más fuertes, gracias, por ejemplo, a gente como Václav Havel. Tienen una historia democrática más fuerte, y quizás también tenga que ver con que simplemente nunca aprendió demasiado la idea de la victimización. Porque, por ejemplo, iba a decir en República Checa, pero no, en los dos, porque era parte de Checoslovaquia, hubo una invasión soviética en 1968, y esa invasión fue resistida. Entonces podemos victimizarnos y podemos decir qué malos los soviéticos que nos invadieron, pero también podemos decir, nosotros nos levantamos y tuvimos una revolución de terciopelo y ganamos, de alguna forma. Porque a partir de entonces el socialismo checoslovaco cambió. Socialismo con rostro humano. Y tanto fue así, tan importante fue esa victoria, que a partir de entonces, por ejemplo, Albania se fue del Pacto de Varsovia, y Rumania lo condenó esta invasión soviética a Checoslovaquia. Entonces quizás la historia de República Checa y Eslovaquia hace que no prendan tanto este tipo de ideologías. Y además hay otro factor que a mí me parece muy relevante, que es que República Checa es de los países con menor afiliación religiosa de la Unión Europea. Y esto no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con ir a la iglesia los domingos, ir a rezar a donde sea. Tiene que ver con la identidad nacional. Si la religión no es tan fuerte, si la fe no es tan fuerte, no hay tal necesidad de proteger a una identidad nacional tan homogénea. Esto tómenlo con pinzas, porque es algo muy debatible. Yo creo que es un punto fundamental, pero me parece que lo podemos debatir. En República Checa existieron durante los 90 dos partidos predominantes, el Partido Demócrata Cívico, más de centro-derecha, y el Partido Socialdemócrata, más de centro-izquierda, digamos como en todos lados, un partido más de centro-derecha, un partido más de centro-izquierda. Pero en el 2017 gana un outsider, que en algún lado leí que lo nombraban como el Trump checo. ¿Por qué? En principio porque es un outsider, porque era un empresario exitoso, porque era el segundo hombre más rico de República Checa, y, perdón, que se llama Igor Matovich. Y, perdón, Babiš, Andrej Babiš, discúlpenme, Matovich de Eslovaquia. Babiš era un empresario, era un hombre rico, era un hombre, un outsider, que no venía del sistema, digamos, no venía de esta casta política, ni de la centro-izquierda, ni de la centro-derecha, y funda en el 2012 un partido que, les pido por favor no se rían, se llama ANO. ANO en checo significa sí. Y lo funda en el 2012 como un partido que no es de izquierda, no es de derecha, es todo. Es el partido de los outsiders, un partido anticorrupción, que es esa palabra que está tan de moda. Que en Ucrania pasó algo muy similar en 2019. Y Babiš era un empresario, dijimos, tiene una empresa que se llama Agrofert, una empresa de productos agrícolas. Gana las elecciones del 2017, pero tiene casi desde el principio problemas de intereses. En principio porque Agrofert recibe subsidios de la Unión Europea. Y además, como si fuera poco, él, si bien ganaba las elecciones del 2017, en el 2015 ya formaba parte del gobierno en coalición que él no lideraba. Y lo echan en 2017, lo echan de esta coalición, él era ministro de Finanzas, si mal no recuerdo,
lo echan justamente por esto, por esta empresa de la cual aparentemente no pagaba impuestos. O sea, no solo tiene un problema de intereses, sino que además no pagaba impuestos. Pero el tema es que en el 2017 gana las elecciones, pasa a ser primer ministro, y este año, 4 años después, hubo elecciones, a principios de octubre, de hecho, hace apenas unas 3 semanas. ¿Y qué tiene que ver esto con Orbán? Bueno, Babiš, que es un tipo que era outsider, que no tenía nada que ver con nada, digamos, que era un empresario que se decía anticorrupción, ve desde mediados de año que le va a ir bastante mal, que la tiene difícil en estas elecciones por la pandemia y demás. Y además porque la Unión Europea empezó a hablar de este conflicto de intereses gracias a su empresa. ¿Qué hace Babiš? Empieza a juntar con Orbán. Así como Ley y Justicia nace de una forma y de a poco va cambiando, así como Fidesz nace de una forma y de a poco va cambiando, con el partido de Babiš con ANO, pasa algo muy similar. De a poco va cambiando porque necesita cambiar. Es por una cuestión pragmática. Es simplemente cómo hago para, para tener mayor apoyo, para lograr un alcance que de otra forma no tendría. Entonces se junta con Orbán y van juntos a la frontera entre Hungría y Serbia. ¿Y saben qué dice Babiš en esa frontera? O casualidad, dice, la Unión Europea no le interesa proteger las fronteras. La Unión Europea es mala. Nosotros tenemos un problema con la inmigración, con los refugiados, con todo esto, y la Unión Europea no está haciendo nada al respecto. Tenemos que hacerlo nosotros, los checos y los húngaros. ¿Cómo resultó eso de acercarse a Orbán? La verdad es que no le fue demasiado bien porque las elecciones las perdió. En realidad, más o menos las perdió, porque pierde por muy poquito, pierde las elecciones frente al Partido Demócrata Cívico, que forma una alianza, este partido de centro-derecha que era fuerte en los 90. Y lo que pasa es que Miloš Zeman, el presidente, que tiene que darle el poder al partido ganador para que forme gobierno, para que nombre a un primer ministro, Miloš Zeman, que es un hombre que venía del comunismo, ha tenido posturas muy anti-Unión Europea, por ejemplo en Kosovo, por ejemplo respecto a Kosovo, ha tenido algunas posturas en contra de la OTAN. Este año Miloš Zeman viajó a Belgrado y le dijo a Vučić, Aleksandar Vučić, al presidente de Serbia, le pidió perdón por los bombardeos de la OTAN a Serbia, a Yugoslavia en el 99. Uno puede estar de acuerdo o no con esos bombardeos, se pueden justificar, no importa, no es el tema del debate. El tema es ir a criticar abiertamente a la OTAN cuando sos miembro, es raro. Pero bueno, Zeman es el presidente, digamos que no tiene tanto peso político. ¿Qué dijo Zeman después de las elecciones? Primero, mucho no dijo porque estuvo internado. Está bastante mal de salud, no sé cómo va a salir de esta. Pero lo que dijo fue, yo le voy a otorgar el poder para crear gobierno al partido que gane más votos. Y el partido, como tal, que ganó más votos, es el de Babiš. Porque del otro lado, lo que ganó es una alianza, no es un partido. ¿Qué dijo esta alianza demócrata cívico? Primero festejaron y dijeron que es un triunfo en contra de Orbán. Con esto quiero decir que Orbán o Ley y Justicia trascienden la lógica izquierda-derecha. Es muy sencillo decir, Polonia, Ley y Justicia es un partido de extrema derecha. Es muy sencillo. Y la verdad es que no lo es. No lo es. Son partidos que trascienden la lógica de la extrema derecha. Son partidos que se adaptan, que cambian, que ocupan un lugar que nadie más ocupaba. Porque durante los 90, los primeros 2000, se pasaban la pelota entre centro-izquierda y centro-derecha, pero no existían partidos que estuvieran en contra de la Unión Europea, o de la Unión Europea como es hoy, o de la OTAN como es hoy. Eso no existía. No había ningún partido que fuera a los polacos y a los húngaros, o a los checos, y les dijera, todos los problemas que tenemos tienen que ver con ellos, con
los refugiados, con la Unión Europea, con Bruselas, con Moscú. No había nadie que ocupara ese lugar. Y decía que no son partidos de extrema derecha, porque de hecho existen partidos de extrema derecha en estos 4 países. No hablamos de Eslovaquia, pero bueno, no es un caso muy relevante. En estos 4 países hay partidos de extrema derecha que forman parte del Parlamento, de los distintos parlamentos, y no apoyan ni a Ley y Justicia, ni a Fidesz, ni a Babiš, ni a ninguno, no forman parte de los gobiernos. En Polonia, ¿tienen algún lado anotados cómo se llaman los 4 partidos? En Polonia está Confederación, un partido de extrema derecha. En Hungría está Jobbik, que Jobbik nace como extrema derecha y abiertamente antisemita, pero de a poco fue moderando su discurso y ahora forma parte de una alianza que está intentando ganarle a Orbán en las elecciones del año que viene, vaya uno a saber. En Eslovaquia están los Korlevistas, partido netamente de extrema derecha, diría neonazi también. Y en República Checa está SPD, que SPD significa Libertad y Democracia Directa, que si bien dice que no le gusta demasiado Orbán, sí le gusta mucho una lógica de Orbán que tiene que ver con los referéndums. Orbán ha llamado a muchos referéndums. Por ejemplo, convocó a un referéndum que todavía no se llevó a cabo respecto a esta ley LGBT que hablábamos antes, esta ley de protección a los menores, que tiene que ver con prohibir cierta difusión de temáticas relativas a la homosexualidad. Y Orbán hizo un referéndum sobre eso, va a hacer un referéndum sobre eso. También hubo un referéndum en el 2016 respecto a las cuotas de migrantes de la Unión Europea, que era un referéndum que no tenía ningún sentido, porque fue en 2016 cuando la crisis había sido en 2015, tampoco tenía sentido porque no era vinculante, y además tampoco tenía sentido porque ni siquiera votó el 50% de la población, votaron muy pocos, votaron el 40 y pico por ciento, pero a SPD, a este partido de extrema derecha checo, le gusta mucho esa lógica. Le gusta mucho esta lógica de la democracia directa, de incentivar referéndums y demás. Entonces, con esto quiero decir que es muy sencillo decir que Ley y Justicia es un partido de extrema derecha, es muy sencillo decir que Fidesz es un partido de extrema derecha y que es racista y que es homófobo y que es islamófobo y que es un montón de cosas horribles. Es muy sencillo decirlo, pero no es así, no es así, porque la realidad es mucho más compleja. Ojalá fueran partidos de extrema derecha, porque es mucho más fácil lidiar con eso. Porque significaría que Orbán es un tonto. Si Orbán fuera un líder de extrema derecha, sería un tonto. Porque lidiar con la extrema derecha es mucho más sencillo. Lidiar con alguien que se dice demócrata, que nunca jamás habló de, no sé, salir a matar gente o de perpetuarse en el poder para siempre o lo que sea, él es mucho más pragmático. Cambia distintas estructuras, cambia su discurso, cambia sus lógicas, crea un enemigo y con eso se mantiene en el poder. Eso lo hace un líder mucho más fuerte, y además lo hace un líder mucho más amplio. Ya no es un tema de izquierdas y derechas, es un tema de ver cuánto espacio podemos ocupar, cuánto prende este discurso. Si en Polonia y Hungría tenemos una población bastante homogénea, casi un 100% homogénea, significa que tenés un 100% de target, de público objetivo. Es casi un 100% de la población a la que podés alcanzar con un discurso que dice, nosotros, los polacos, los húngaros, somos un pueblo fuerte, unido, una nación, un Estado-nación real. Y tenemos que mantenernos así. Ese discurso es la base fundamental de este tipo de países, de este tipo de gobiernos. Sé que he hablado muchísimo, sé que he tocado muchas aristas, sin siquiera hablé de Eslovaquia, pero estoy viendo la hora y quiero dejar, por supuesto, espacios para preguntas y que no me reten por hablar tanto. Así que por ahora me callo.
Bueno, muchas gracias. Disculpen, me reí porque Martín levantó la mano y creo que tiene una pregunta para hacerte, Ignacio. Ignacio, es un placer tenerte nuevamente. Primero te tuvimos en Eurocast, en el episodio que hicimos sobre Hungría, y siento que esto es una expansión de ese episodio, así que me pone muy contento poder escucharte nuevamente. Segundo, con respecto a la estrategia de Orbán y a la transversalidad que vos decís que logra escapar al mote de ultraderecha y poder abarcar un mayor electorado. Esa estrategia, ¿vos la ves replicable en países de la Unión Europea que no sean del Visegrado? Por decirte los países bálticos o demás. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, el peso de la billetera. Estamos hablando de países como Polonia, Hungría, no de Alemania, Francia, ni siquiera de Suecia. De hecho, hace poco se conoció que varias zonas de Polonia que en su momento se habían declarado zonas libres de LGBT, cambiaron el estatus al enterarse que la Unión Europea no iba a girar fondos. La pregunta es, ¿pueden realmente llevar a cabo un proceso que mine los fundamentos de la Unión Europea con esa fragilidad económica? La primera pregunta tiene que ver con la expansión a otros estados. Yo creo que es difícil que pase algo así en, por ejemplo, Francia o España, porque tienen poblaciones mucho más heterogéneas. No sé, si alguno de ustedes ha visitado Francia o España, sabe que los ciudadanos franceses o españoles son un poco de todo. Han tenido olas migratorias gigantescas. En España está lleno de argentinos. Los estamos conquistando desde adentro de a poquito. Entonces es mucho más difícil que prenda el nacionalismo. Puede prender, puede existir Vox, pero me parece que es difícil que lleguen al gobierno. Lo que sí pueden hacer, que esto me parece más grave, es acumular el suficiente poder y el suficiente apoyo como para presionar a otros actores para que sigan algunas de sus lógicas. Esto ha quedado clarísimo con el Partido Popular en España, que Vox ha empujado de a poquito al PP para que tome alguno de sus discursos. Digamos, para que no le robe votos. Pero que Vox solo llegue al gobierno, llegue al poder, a mí me parece muy difícil, muy difícil. También podría decir lo mismo de Marine Le Pen, y sin embargo Le Pen estuvo bastante cerca de gobernar. Pero creo que en general es bastante difícil. En Letonia, por ejemplo, hay un partido que yo no sé si catalogarlo de neonazi, pero está muy cerca de serlo, que forma parte del gobierno, en coalición. Pero no tiene suficiente poder. Lituania se está acercando a ese sector. Estonia sí tiene otra historia, porque Estonia tiene una democracia muy consolidada. Muy consolidada. Estonia es probablemente el ex miembro de la Unión Soviética, la ex República Soviética, a la que mejor le ha ido económicamente, políticamente. Entonces Estonia tiene otra historia. Me parece que Lituania y Letonia pueden acercarse, pero Letonia, por ejemplo, tiene una población muy dividida. El este de Polonia, en el este de Polonia se habla ruso. La segunda ciudad de Letonia, que es Daugavpils, es una ciudad predominantemente rusa. Entonces es difícil que pase algo así. Es difícil tener un gobierno 100% nacionalista, que vaya por una lógica homogénea nativista, como se dice, de un Estado-nación en el cual solo los ciudadanos son de la etnia de este país. Es muy difícil. Yo miraría con atención lo que pasa en Lituania. Parece que Lituania puede seguir un camino similar. Y quizás en Eslovenia, pero Eslovenia tiene... La verdad es que Janša no es un líder muy fuerte. Y lleva poco tiempo en el poder, y si bien se ha acercado mucho a Orbán, no me parece que tenga mucha perspectiva a futuro.
Si se mantiene en el poder, cosa que sería un pequeño milagro, va a necesitar aliarse con distintos grupos, entonces lo veo muy difícil. Al país que más le prestaría atención es a Lituania, a ver qué pasa. Pero lo veo difícil en general. Y la segunda pregunta tenía que ver con los fondos. ¿Qué tan relevantes son estos fondos? Yo creo que es relevante. Cuando esta semana Morawiecki, el primer ministro de Polonia, habló de chantaje, dijo que la Unión Europea está chantajeando a Polonia, amenazando a Polonia con cortarle los fondos si no siguen los lineamientos de Bruselas. Lo dice en serio, porque esa plata la necesitan. Dijimos que Polonia tiene asignado 36.000 millones de euros. Es muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo. Polonia lo necesita. Y es cierto que Polonia, insisto, la economía polaca ha crecido mucho en los últimos años. Eso es absolutamente cierto. Pero creo que definitivamente necesitan esos fondos. Y por eso van a tirar de la cuerda, van a tener todos los debates retóricos que quieran, puertas adentro probablemente digan lo que sea de Bruselas y hablen pestes de lo que pasa en la Unión Europea, pero puertas afuera van a terminar acordando y van a terminar bajando la cabeza porque necesitan esos fondos. Los necesitan. Decíamos antes que es más o menos el 5% de su Producto Bruto. Y si bien un país puede adaptarse de alguna forma, una economía puede adaptarse a perder 5% de su Producto Bruto Interno, lo cierto es que nadie quiere. Nadie querría desligarse de dinero que le entra gratis, de tanto dinero que le entra gratis. No, nadie lo haría. Yo creo que es un tema fundamental, pero como decía antes, no sé si es el tema predominante. Para mí, la principal razón por la que estos países no se van de la Unión Europea tiene que ver con que no tiene que ver necesariamente con la plata, si bien la plata es muy importante. Tiene más que ver con cambiar desde adentro. Y en ese sentido, algo que no mencioné, aprovecho la oportunidad. No es casual que todas estas lógicas se den en la misma región. No es casual. Estamos hablando de países que prácticamente no tuvieron democracia. Países que pasaron de ser un reino o un imperio a ser socialistas, a ser una dictadura del proletariado. Y después tuvieron una democracia muy endeble en los 90, y hoy tienen una suerte de democracia. Porque decir que hoy Hungría y Polonia son países democráticos es cuando menos debatible, por lo menos. Entonces, que países que prácticamente no tienen antecedentes democráticos sigan lógicas que no son demasiado democráticas, que tienen que ver con el nombramiento de jueces a dedo, con las restricciones a las libertades individuales, la falta de Estado de Derecho, libertad de prensa y demás, te da una pauta de los antecedentes que tienen. Es casi que previsible. Digamos, antes decía que Estonia es el país que mejor le fue, y Estonia es claramente una excepción, porque después todos los demás países de la región han tenido problemas ligados a corrupción, ligados a libertad de prensa, ligados a libertades individuales, a fraudes electorales, y esto yendo mucho más allá del Grupo de Visegrado. A casi todos los países que formaban parte del Pacto de Varsovia les ha pasado lo mismo, casi todos. Entonces no me parece tan raro que este tipo de movimientos surjan específicamente en esta región. Bueno, continúo con las preguntas en el chat. Tengo una de Alberto Davide, que lo que consulta es si la característica general de estos regímenes es el populismo y la autocracia como un denominador común. Después pregunta si puede la Unión Europea seguir aceptando esto sin tomar medidas más drásticas, y si no va a llegar un momento donde la credibilidad va a estar en juego si no lo hace. Sí, la credibilidad está en juego, absolutamente. Hay un chiste muy común, que dice que
que la Unión Europea al final lo máximo que hace es emitir comunicados que dicen deeply concerned. Estamos profundamente preocupados. Eso es todo lo que puede decir la Unión Europea. Después amenaza con cortar fondos, después amenaza con aplicar el artículo 7 y imponer sanciones y demás, pero al final no pasa nada. Al final no pasa nada. La Unión Europea no tiene ningún mecanismo previsto para expulsar miembros. Lo único que puede hacer es aplicar el artículo 7 y restringirle la posibilidad de voto en el Consejo. Al final tampoco lo aplica. Entonces, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Podría hacer un montón de cosas, podría cortar los fondos. Y a otra cosa, si no respetás el Estado de Derecho, si no respetás a las minorías, si no respetás la libertad de expresión, le cortamos los fondos y a otra cosa. Si no respetás los valores de la Unión Europea, le cortamos los fondos. O te invitamos a retirarte. Como ya dijeron más de una vez Bélgica y Países Bajos. Lo dijeron sobre Hungría y lo dijeron sobre Polonia. Si no acuerdan con los valores de la Unión Europea, váyanse. La puerta está abierta. A mí me generan muchas dudas estos mecanismos de la Unión Europea, porque en los últimos años se vio muy claro que la Unión Europea no tiene forma de lidiar con esto. No puede. Y siempre que se discute la expansión de la Unión Europea, especialmente hacia los Balcanes occidentales, que hubo una conferencia, una cumbre hace poco, Unión Europea-Balcanes Occidentales, vemos que es imposible que los Balcanes Occidentales, que estos 6 países, estas 6 repúblicas de los Balcanes, se incorporen a la Unión Europea, porque la Unión Europea no sabe cómo lidiar con sus propios miembros, no sabe lidiar con sus propios problemas internos. Yo creo que esto vulnera absolutamente la fuerza de la Unión Europea. Se debilita. Y claro que a todo el mundo le gustaría que la Unión Europea fueran todos países democráticos como Alemania, como Francia, como España, como Suecia. Todo el mundo le gustaría. Pero en Europa no todos los países son así. Algunos tienen más problemas que otros. Imagínense si Albania fuera miembro de la Unión Europea. Un país que, por ejemplo, hasta hace poco, uno de sus principales ingresos era el narcotráfico y tenía la plantación de marihuana más grande del mundo. Un país que tuvo elecciones este año y mataron a varios periodistas en la campaña. ¿Qué hacemos con eso? Imagínense si Serbia, o peor todavía, Bosnia, que es un país con 3 presidentes al mismo tiempo, uno de los cuales insiste hace muchísimo con que se quiere independizar y no lo dejan. Imagínense la Unión Europea lidiando con eso. Es imposible. Peor todavía, candidato eterno a la Unión Europea, Turquía. Imagínense si la Turquía de Erdogan fuera miembro de la Unión Europea. ¿Qué haría la Unión Europea con eso? No saben cómo lidiar con Orbán y van a lidiar con Erdogan, que es más fuerte. A mí, yo la verdad es que la respuesta no la tengo, no tengo idea cómo debería lidiar la Unión Europea o qué se puede hacer con esto. Pero me parece que un punto fundamental tiene que ver con dejar de emitir comunicados que insistan únicamente en estamos profundamente preocupados y pasar a la acción. Dejar de amenazar y pasar a la acción. No queda otra. Si Hungría y Polonia son miembros de la Unión Europea, tienen que atenerse a lo que firmaron. Y si no les gusta, la puerta está abierta. El problema es que, si Polonia y Hungría se van de la Unión Europea, qué bueno, menos mal que tenemos un antecedente hermosísimo que salió bárbaro como el Brexit. Que la Unión Europea la tuvo clarísima. Supo lidiar muy, muy bien con el Brexit. Por supuesto, esto es irónico. La Unión Europea no tuvo idea cómo lidiar con el Brexit, y Gran Bretaña no tuvo idea cómo lidiar con el Brexit, todavía están viendo cómo hacen. Y si se van a Hungría y Polonia, va a ser lo mismo. Y me parece que la Unión Europea es muy débil en ese sentido. Puede expandirse, sabe cómo expandirse, sabe cómo lidiar con países como Francia, como España, como Alemania, como Italia, pero no sabe cómo lidiar con Hungría y Polonia. No lo sabe. Y la solución
no se ve, no está a la vista. Parece que no hay ninguna propuesta para lidiar con esto. Es muy preocupante. Eso es profundamente preocupante. Perfecto. Paso a otra pregunta, cambiamos un poco de tema. Justo, bueno, nombraste Turquía y nosotros hicimos un capítulo del podcast sobre eso, así que tiro la recomendación. Y tengo una pregunta de Agustina que en realidad tiene 3 partes y a ella le interesó todo el tema del socialismo y el comunismo. Entonces, ella preguntó, ¿cómo evalúa la actualidad de la performance electoral de los partidos o las alianzas de tintes socialistas en estos 4 países? ¿Y qué perspectiva ves hacia futuro? Y, por último, ¿qué opinas sobre las generaciones jóvenes al respecto? Respecto al comunismo, Al socialismo. al socialismo. Empecemos por el comunismo se ha transformado en estos países. Sí, en República Checa sigue existiendo el Partido Comunista, que de hecho se llama Partido Comunista, y en las elecciones de este año, de este mes, por primera vez el Partido Comunista no entró al Parlamento, por primera vez en la historia. Así como el Partido Socialdemócrata, el Partido de Centro Izquierda, por primera vez en la historia no entra al Parlamento checo. El socialismo me parece que en términos generales ha quedado muy afectado en estos países. Empezando por Polonia, porque el periodo comunista funcionó en algunos lugares un poco mejor que en otros. No es lo mismo cómo funcionó en Bulgaria que cómo funcionó en Albania. Bulgaria funcionó relativamente bien. A Bulgaria no le fue tan mal como le podría haber ido. A Polonia le fue pésimo. En Polonia el comunismo fue terrible. Buena parte de la población se murió de hambre. Fue muy, muy malo. Pero además de eso, hoy existe una lógica de ley y justicia que tiene que ver con echarle la culpa de muchas cosas al comunismo y a Rusia. Además de Bruselas, pero Bruselas es otro tema. En 2016, perdón, 17. En 2017 yo estuve en Varsovia, estuve en el acto en el acto en el que participó Donald Trump, que fue la primera aparición pública de Donald Trump en Europa como presidente. Y lo primero que dijo Donald Trump en Polonia fue criticar a Rusia. Y obviamente todos los polacos lo aplaudían, porque Rusia quedó como el enemigo, quedó como el culpable de este comunismo que nos mató de hambre. Entonces el comunismo, el socialismo, tiene muy poco espacio en Polonia. En Hungría pasa algo muy similar. Y más allá de que a partir de 1956, de la revolución de 1956, Hungría cambió un poco, así como cambió Checoslovaquia en el 68, hoy por hoy el comunismo casi que no tiene apoyo, ¿no? El socialismo no tiene de qué aferrarse. Habrá partidos más de centro-izquierda, pero están muy lejos del socialismo. Me parece que no hay mucha posibilidad. Una excepción muy clara es Eslovenia. Pero Eslovenia tiene otra historia porque era parte de Yugoslavia. Y el socialismo de Tito no tiene nada que ver con el socialismo de Rákosi en Hungría. No tienen ninguna relación. El socialismo de Tito fue completamente distinto, fue mucho más abierto. Entonces hoy por hoy en Eslovenia sigue teniendo mucho apoyo al socialismo. Sigue teniendo, de hecho hay candidatos que podrían vencer a Janša eventualmente que son socialistas. Al menos el nombre. Yo diría que en términos generales no tienen mucho peso los distintos partidos socialistas. Y en cuanto a los jóvenes, yo más que en una cuestión etaria, dividiría la población en rural y urbana. Me parece que hay una diferencia muy, muy importante en Polonia y en Hungría, por lo menos, entre las poblaciones urbanas y rurales. Vean mapas electorales de Polonia. Es fascinante, porque todos los mapas electorales siguen la misma lógica. El este, que es mucho más pobre y mucho más rural, vota a Ley y Justicia. El oeste, que además solía ser parte de Alemania, que es un dato no menor, el oeste, que es mucho más urbano, es mucho más desarrollado, vota a Plataforma Cívica, el partido de Donald Tusk.
Y en Hungría pasa algo muy parecido. El fuerte de Orbán no está en Budapest, está en todo lo que rodea a Budapest, está en el campo. Y digamos que las zonas rurales es donde mejor prende todo este discurso nacionalista. Digamos que la juventud se divide, los jóvenes están mucho más divididos. Uno diría, bueno, pero los jóvenes seguro que son mucho más abiertos, seguro que han viajado más, que han recorrido, quizás, no sé, las personas mayores que vivieron el comunismo, mucha posibilidad de viajar no tuvieron, pero en general no me parece que suceda eso. Lo que sí pasó, esto es una cuestión importante. El año pasado, la justicia polaca, que como decía antes, está extremadamente influenciada por el gobierno, diría que es un ala del gobierno, no hay una justicia independiente en Polonia, prohibió el aborto legal en prácticamente todos los casos, dejó un solo caso. Y hubo manifestaciones gigantes en Varsovia que terminaron obligando al gobierno, no a la justicia, al gobierno, a dar marcha atrás. Y estas convocatorias gigantescas en Varsovia fueron, la enorme mayoría de los que participaron eran jóvenes, y mujeres, sobre todo mujeres, pero eran jóvenes. Entonces puede ser que haya un cambio que venga por ese lado. El tema es cuánta fuerza tienen. Tienen fuerza para salir a la calle, tienen fuerza para presionar al gobierno para que dé marcha atrás en este tema en particular, pero a la hora de ganar elecciones, yo no sé si tienen tanta fuerza. Porque tampoco sé a quién votan estos jóvenes. No me parece que los jóvenes polacos que salieron a marchar en Varsovia por este nuevo fallo relativo al aborto, vayan a votar todos a lo mismo, vayan a votar a un partido distinto. No lo sé, no me parece. Me parece que en ese sentido hay una... No se puede categorizar a la juventud como un ente único. Bueno, y para cerrar, te quería hacer una última pregunta. Y también de paso aclarar que ya hicimos una entrevista a Ignacio que están en YouTube del CSUB, y que bueno, hay un capítulo del podcast Eurocast para que quienes quieran saber un poco más sobre Hungría y bueno, sobre el resto de Europa también los invitamos. Y te quería preguntar sobre el rol del movimiento Un Millón de Momentos para la Democracia en República Checa, que se consolidó después de 2 años de estar manifestándose contra Babiš. ¿Cómo ves el rol de ese movimiento? Si tuvo un efecto, sobre todo, bueno, después de las últimas elecciones. Probablemente lo tuvo. Yo creo que es muy difícil decir cómo un movimiento de la sociedad civil termina repercutiendo en las elecciones. Hemos visto en un montón de países distintas protestas que terminan volteando gobiernos, como pasó en Georgia, como pasó en Armenia, como pasó en Ucrania, como pasó en Macedonia, lo que en algún momento se llamó revoluciones de colores. Pero cómo eso termina traduciéndose en resultados electorales, yo no creo que haya una consecuencia tan directa. Ahora, que Babiš ha perdido apoyo, no hay duda, no hay duda. Por eso también se termina acercando a Orbán, buscando algo más pragmático, buscando alcanzar un mayor público, una mayor cantidad de votantes. Y no le va bien, no le va bien. Termina ganando un partido que más allá de que sea de centro derecho, que sea de centro izquierdo, que sea de arriba o de abajo, no importa, es un partido democrático. Es un partido que critica a Orbán, que a mí no me gusta usar la palabra populista, pero digamos que se autoproclama antipopulista. Porque me parece que cada uno interpreta la palabra populista según sus propias convicciones, y entonces no me gusta mucho usarla. Pero digamos que ganó un partido democrático, y eso no es poco. Eso me parece que marca un cambio. De todas formas, la historia de República Checa y de Eslovaquia es muy distinta a la de Polonia y Hungría. En Polonia y Hungría, Ley y Justicia, o Fidesz, hoy por hoy controlan todo.
dominan todo el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, todas las comisiones habidas y por haber. En Hungría, por ejemplo, la comisión de presupuestos, que los cargos duran 12 años, hoy son toda gente de Fidesz. Eso significa que si el año que viene pierde las elecciones Orbán, que puede ser, quién lo sabe, porque del otro lado hay una alianza muy grande, aún así Fidesz va a seguir teniendo poder porque lo controla todo. Y eso no pasa en República Checa y eso no pasa en Eslovaquia, donde hay instituciones más fuertes, hay partidos más divididos. De hecho, tanto en República Checa como en Eslovaquia, hoy gobiernan partidos personalistas, partidos que creó un empresario. Y eso es muy distinto. Eso me parece que cambia toda la lógica respecto a Polonia y Hungría, y hacen que República Checa y Eslovaquia sean dos historias completamente distintas y que tengan un menor riesgo a volverse Polonia, a volverse Hungría. Tienen instituciones democráticas más fuertes, más consolidadas, y tienen partidos que además son más débiles, son relativamente más débiles. Perfecto, muchas gracias Ignacio por venir nuevamente y aceptar nuestra invitación. Acá están preguntando desde el chat que si quieren poner en contacto con vos, así que no sé si quieres aprovechar para pasar tus redes sociales o avisar por dónde. Justo Juan Pablo está preguntando. Me pueden buscar en casi que cualquier red social, menos LinkedIn, porque, no sé, alguna vez lo tuve y no me funcionó, no me gusta. Me buscan con nombre y apellido, les dejo mi mail si quieren, me pueden buscar por todos lados. Ahí está, ahí en el chat dejo el mail. Perfecto. Ahí está mi mail. Bueno, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, que bueno, ya te hemos invitado en el podcast Eurocast y ahora viniste a continuar con el tema. Y bueno, esta charla va a quedar en YouTube y bueno, quería agradecerte nuevamente en nombre del CCU y de la Universidad de Belgrano por aceptar la invitación y de paso invito a todos a seguir escuchando el podcast Eurocast que hacemos desde Europa Comunitaria y a seguir leyendo todos los contenidos que se producen desde el CCU.